El día de hoy abordaremos un tema que está transformando profundamente la forma en que operan las empresas, gestionan el riesgo y toman decisiones. El rol de la inteligencia artificial en compliance, transparencia y liderazgo con un enfoque especial en las juntas directivas. La incorporación de herramientas de inteligencia artificial plantea grandes oportunidades, pero también nuevos desafíos éticos, legales y de gobernanza que las organizaciones deben aprender a gestionar con responsabilidad. Hoy contamos con una invitada muy especial, Jimena Alguacil, CEO de TOD y especialista en gobierno corporativo, transformación digital y liderazgo responsable, quien compartirá su visión sobre cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada para fortalecer la transparencia, la integridad y la toma de decisiones en los más altos niveles de las organizaciones. Jimena es fundadora de TOD Compliance, Executive Mentor, abogada argentina y española de la Universidad Complutense de Madrid y Uncuyo, Argentina. Consultora en compliance para empresas que operan en múltiples jurisdicciones. Exdirectora de la especialización online en compliance en ADEN International Business School. Exdirectora del máster en compliance en ADEN International Business School. Profesora en el diplomado en compliance en el sector público de la Organización de los Estados Americanos. Profesora de compliance en ESADE Law School y en Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Profesora en la Universidad Complutense de Madrid, profesora en el TEC de Monterrey, México, profesora en el Diplomado en Compliance en la Universidad Católica de Argentina, Buenos Aires, profesora en la Universidad Simón Bolívar de Bolivia, profesional acreditada por la Asociación Internacional de Compliance Profesional, ponente en congresos nacionales e internacionales, autora de publicaciones en revistas jurídicas y obras bibliográficas, así que contamos con una persona súper capacitada en el tema y un detalle no menor, casualmente hace poco se lanzó la guía ética de manejo de inteligencia artificial por AmCham Panamá, en la cual tuve el honor de participar, así que es un tema que va muy alineado con lo que queremos que se capaciten nuestros miembros en AmCham. Así que, como siempre, previo a dar paso a nuestra invitada, damos un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores, a los miembros que se conectan y recordamos que al final de la intervención tendremos un espacio para preguntas y comentarios. Así que, bienvenida, Jimena, es un placer tenerte acá y bueno, adelante. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todo el equipo de AmCham Panamá. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y todas aquí que están conectados. Veo que hay muchas cámaras apagadas. También es una jornada complicada, pero hay un tema súper importante que yo siempre traslado y es que me interrumpan las veces que haga falta, ¿sí? Que no esperen hasta el final para hacer preguntas. Siempre me falta tiempo, así que para cuidar el tiempo también de los demás, voy a compartir pantalla ahora. Hay un punto súper importante y es que la presentación la van a tener, ¿sí? Entonces no hace falta que tomen notas, ni mucho menos. Yo se las voy a compartir a todo el comité de AmCham para que la tengan y la puedan compartir a ustedes directamente con toda la información, ¿sí? Bueno, aquí está un poquito mi presentación, no voy a incurrir en ello porque Paula lo ha hecho, así que muchísimas gracias también por ese punto. Verán que me fascina dar clases, trabajo con varias juntas directivas y estamos incursionando mucho en darle la vuelta a las tendencias que vienen en materia de gobernanza y sobre todo en un tema que cada vez preocupa más a los consejos de administración, que es compliance, ¿no? Hoy compliance está más que nunca en los escritorios de las juntas directivas, cada vez preocupa más. Hace poquito el presidente de una junta directiva me decía, Jimena, hace 5 años se hablaba de facturación, hoy ya no se habla más de esto. Y le digo, bueno, la idea no era pasar de 0 a 100, sino entender que al final compliance es un aliado del negocio y el negocio debería ser un aliado de compliance, ¿sí? Y a partir de ahí la junta directiva tiene un rol cada vez más importante, ¿sí? Y no solamente eso, sino los perfiles que hoy también se requieren en las juntas directivas con conocimiento, con sensibilidad en todo lo que es compliance, transparencia y sobre todo también sostenibilidad, ¿sí? Vamos a ir punto por punto. Vamos a hablar un poquito del tema de compliance. Insisto, me preguntan las veces que haga falta, la importancia del liderazgo. Cada vez nos encontramos con más crisis de liderazgo. Hace 2 o 3 meses atrás, una compañía en Centroamérica nos comentaba que tenían 5.000 empleados, 1.300 directivos y habían recibido denuncias de 1.100 por mal liderazgo,
¿vale? Que hoy en Centroamérica un trabajador se anime a denunciar un mal liderazgo significa que algo está pasando, ¿sí? Y esto no es un tema aislado, sino que supone una fuga muchas veces de talento, ¿no? Una fuga de cerebros, como se dice. Y a partir de ahí entender también las tendencias que hay en materia de compliance, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido bastante amplio e insisto, cualquier cosa me preguntan. ¿Cuál es el contexto actual, sí? Hay un tema súper importante que yo siempre resalto y es que hay vida más allá del lavado de activos, ¿sí? Hay vida más allá de esto. Hoy en día existe lo que se llama el compliance corporativo que cada vez preocupa más a las organizaciones. Sean sujetos obligados o no sean sujetos obligados, hay una normativa de fondo que nos aplica directamente, ¿sí? Desde la normativa ecuatoriana hasta el Código Penal de Colombia, hasta el Código Penal francés, al Código Nacional de Procedimiento Penal mexicano, hasta una infinidad de leyes que han ocurrido en Chile, etcétera. Cada vez hay más normativas de fondo, ¿sí? Aquí yo hago un pequeño paseo para que lo conozcan y me parece importante también, no solamente para las empresas que operan en múltiples jurisdicciones, sino para que hagamos un análisis un poco a largo plazo y veamos dónde va a estar Panamá dentro de 5 años, ¿sí? Ningún país ha retrocedido en materia de compliance, ninguno. Todos los países han ido a más. Vamos a un ejemplo concreto, Chile. Chile incorpora hace 15 años la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿sí? Enfocadas en corrupción, cohecho y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Unos años después introduce todos los delitos enfocados en corrupción privada. Y ustedes me dirán, Jimena, ¿qué es esto de corrupción privada? El delito de corrupción privada se da más vinculado no tanto al sector público, sino a clientes y proveedores, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa con estos presupuestos que tienen determinadas empresas para invitar a partidos de golf y safaris en África a clientes y proveedores, ¿vale? Que antes estaban muy arraigados en la industria farmacéutica, pero cada vez a veces se extiende más a otras culturas, ¿no? La normativa chilena, perdón, también alcanza todos los delitos medioambientales. La ley 21.121 incorporó todos los delitos medioambientales. Se incorpora el delito de receptación, que en su momento dijimos, receptación, ¿qué es la receptación? Es la venta de productos robados, que nos llamó mucho la atención aplicado al sector de personas jurídicas, pero lo cierto es que con la pandemia tuvo un auge muy importante, ¿vale? Y luego la ley 21.132, que es una reforma que se hace a la ley 20.393, que añade, y por favor presten atención, 215 delitos económicos que hoy alcanzan a las empresas chilenas que operan en Chile o en el extranjero, ¿sí? Esto generó un boom, literal. Y pensemos la posibilidad de que en Panamá pueda ocurrir los próximos años, ¿sí? Chile lo incorpora la responsabilidad de las personas jurídicas con el fin de entrar en la OCDE, pero lo cierto es que es el país más avanzado de la región, ¿sí? No solamente por temas de fondo, de normativas de fondo, sino también por la cantidad de empresas que han sido sancionadas en el Poder Judicial, ¿sí? Empresas que han sido imputadas y que se han llegado incluso a acuerdos, ¿no? El otro país muy avanzado, producto del caso de Lavallato, es el de la ley 12846 de Brasil, ¿vale? Es una ley muy enfocada en temas de anticorrupción, que tiene una particularidad, y es que la sanción no está enfocada en el daño obtenido o en el perjuicio causado, sino en la facturación de la empresa. Entre el 1 y el 10% de la facturación de la empresa es la sanción impuesta, lo cual generó muchas alertas en las empresas brasileñas. No me quiero entretener mucho con ello, pero Estados Unidos todo el mundo lo conoce, la normativa americana impone unas sanciones enormes, sobre todo pone el foco en la corrupción de funcionarios públicos extranjeros, y esto hace que Estados Unidos considere que sus funcionarios no son corruptos, solamente los extranjeros, ¿no? Entonces, el foro de atracción de Estados Unidos es muy amplio, el solo hecho de operar en dólares, o un servidor americano, o en WhatsApp, o en lo que sea, hace que Estados Unidos tenga que intervenir, ¿sí? Por ende, cualquier punto de conexión con Estados Unidos es importante que contemplemos este punto, ¿vale? Y a partir de allí, la ley 27401 de Argentina está muy enfocada en tema de licitaciones. Se les exige a las empresas que se presenten a X licitación contar con un programa de compliance. La normativa inglesa contempló que no tener un programa de compliance es delito en el artículo 7. Y una normativa que a mí me parece muy importante mencionar es la normativa francesa, ¿sí? El Código Penal, en el año 94, incorpora la responsabilidad de personas jurídicas para un número muy poquito de delitos y luego se va ampliando hasta que se produce un accidente por parte de una empresa estatal de ferrocarriles que lo que supone es imputar a la empresa estatal de ferrocarriles por el delito de lesiones y homicidio.
Esto generó un revuelo y generó mucha inseguridad jurídica porque el delito de lesión y homicidio no alcanzaba a las empresas. Pero el Tribunal de Casación francés, con toda la valentía del mundo, imputó a esta empresa estatal de ferrocarriles por un delito que no estaba contemplado, ¿sí? España es uno de los países que también más ha avanzado, ha sido muy pionero en Latinoamérica, sí, ha sido la base de la mayoría de las normativas en Latinoamérica, pero vale la pena resaltar que el máximo tribunal español, que es el Tribunal Supremo, desde el año 2016, desde febrero del 2016, se ha pronunciado en más de 70 ocasiones, sancionando empresas sobre todo cotizadas, PVA, Iberdrola, Fútbol Club Barcelona, etc. ¿Sí? Entonces, para que vean la tendencia que hay vida más allá de la prevención del lavado de activos, ¿sí? Y cada vez se instala más y cada vez preocupa más. Y no solamente a los sujetos obligados no financieros, sino también a los financieros, ¿vale? Para tener esta visión muy amplia, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué motivo hoy una empresa debería implementar estrategias de compliance y riesgos? Entonces ustedes me dirán, oye Jimena, por lo que acaba de decir, porque una ley que lo obliga. Sí, total. Pero también se dan supuestos donde no hay una normativa de fondo, como es el caso de Guatemala, por ejemplo, o los países de Centroamérica. Salvo El Salvador, que Bukele ha regulado bastante el tema de compliance últimamente, ¿no? ¿Por qué motivo lo debería implementar? Pues exigencias del regulador, por temor a las sanciones y multas, por exigencias de contratos, contratos de clientes, contratos de proveedores, por auditorías. Para pasar auditorías tengo que tener esto. Para mitigar riesgos y sobre todo para fomentar la cultura ética, ¿sí? Que ustedes lo diremos, bueno, Jimena, es tan difícil, es muy difícil. Hoy yo tengo un niño de 4 años que tengo que enseñarle qué está bien y qué está mal, y hoy a un directivo de 40, 50, 60 años también, ¿sí? Es una realidad. Parece que cuando vamos avanzando en edad nos vamos olvidando de qué es lo que está bien y lo que está mal. Hace poco mi hijo me decía, mamá, ¿qué es la ética? Y le digo, es contar lo que estás haciendo sin que te dé vergüenza, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta de que cuando algo nos hace ruido y podemos llegar a casa y nos da vergüenza contarlo, es que algo estamos haciendo mal, ¿no? Lo cierto es que las tendencias hoy en materia de compliance siguen funcionando sobre la base de un dinosaurio, ¿no? Seguimos confiando en los dinosaurios, las juntas directivas todavía no apuestan por la transformación digital, todavía seguimos en un mecanismo muy rudimentario, muy manual, etcétera. Y a partir de allí hay que hacer este análisis de un poco en qué estatus está hoy día la gobernanza, ¿no? Y qué es lo que pasará en un futuro. En la gobernanza tiene, como menciono, un proceso muy poco automatizado, donde hay una gestión de actas y documentos de manera muy manual, donde muchas de las juntas directivas aún dependen de métodos tradicionales, como documentos impresos o reuniones físicas, donde las políticas de diversidad y equidad o las cuotas de género son prácticamente nulas, y donde la gestión de riesgos es más reactiva que proactiva, ¿no? Me pasó en algunas juntas directivas que me diga, mira, Jimena, mi área de cumplimiento es muy proactiva, ¿no? Actuemos cuando la super no lo diga, ¿no? La tendencia es a qué es lo que se viene. La tendencia que se viene es a plataformas avanzadas que faciliten la colaboración y el acceso seguro de la información, poder tener la trazabilidad de las actas, poder tener las sesiones automatizadas de derecho de voto, y que las juntas directivas ahora se centren más en métodos tradicionales, en temas, tendencias como es los informes de sostenibilidad, etcétera. Hoy preocupa mucho el tema de protección de datos, preocupa mucho el tema de ciberseguridad, y cada vez se instala más este respeto a las cuotas de diversidad en las juntas directivas y la presión a tener una representación más equitativa, ¿no? Innovar en compliance, yo siempre digo que es retar al status quo, ¿no? Muchas veces nos encontramos con juntas directivas de 70 años que son súper tradicionales, pero en muchos casos nos hemos encontrado juntas directivas de 35 que también lo son, ¿no? Entonces, aquí tenemos el reto de hacer ese cambio de mindset, ¿sí? Ese cambio de mindset es súper importante. Entender y poder anticiparnos las tendencias que se vienen, prepararnos, formarnos, anticiparnos y estar al día de las tendencias. Hoy que una junta directiva diga, no, aquí no se utiliza IA, no se subió a la ola, ¿sí? Hay un montón de retos que implementar y los felicito a AmCham por la estrategia que ha implementado en la política de uso de IA, pero es una tendencia que tenemos que usar. Yo el otro día le decía a los alumnos, ¿qué pasó cuando salió Internet? Nos negábamos a usar Internet, obvio, generó un revuelo muy importante, incluso en algunas universidades con el tema del plagio, etcétera, ¿no? Pero hoy hay que subirse a la ola de IA, porque si no la ola nos va a tirar al suelo, es una realidad, ¿no? Las juntas directivas aquí tienen un reto muy, muy importante para responder a esa necesidad de cada empresa y definir una estrategia de transformación digital que acompañe el proceso de evolución, ¿no?
Hoy es vital poder tener KPIs de cada una de las áreas y que la Junta Directiva pueda hacer la medición del resultado y de un tema que vamos a hablar más adelante, que es el retorno de la inversión, ¿no? ¿Cuál es el retorno de la inversión que está generando cada área? Estoy trabajando en un proyecto fascinante en Guatemala, en el cual han encomendado al área de cumplimiento analizar la eficiencia operativa de compliance dentro de cada una de las áreas, ¿no? Este punto me parece vital porque hoy nos encontramos en 2025. ¿Cómo podemos medir cómo nos encontramos ahora respecto de años anteriores? ¿Y cómo podemos medir los objetivos a futuro que podamos llegar a implementar? ¿Sí? Si nosotros pudiéramos viajar al pasado y podemos llevar adelante un mapeo de KPIs y la medición en el tiempo y analizar cuánto nos hemos ahorrado con las estrategias de transformación digital, transparencia, compliance y sostenibilidad, nos hubiéramos ahorrado un montón. No se puede volver atrás, no se puede recuperar el tiempo, pero estamos a tiempo de hacerlo a futuro, ¿sí? Y sobre todo aquí, lo he puesto en último lugar, pero es primero, es el respaldo de la alta dirección. Si la alta dirección no se cree esta estrategia y no respalda todas las políticas a implementar, nos vamos a quedar atrás, ¿sí? Cuando hablamos de KPIs, hablamos de cuáles son los KPIs que debería tener una junta directiva en temas de compliance y liderazgo. En primer lugar, el tema de las auditorías periódicas, ¿no? Verificar el cumplimiento con leyes locales e internacionales, analizar qué están haciendo las empresas del sector, cuáles son las tendencias que estamos implementando. En segundo lugar, registrar y monitorear las sanciones o multas que se hayan recibido, evaluar la formación y la capacitación del personal, realizar encuestas para medir el conocimiento. Las encuestas de satisfacción o de clima laboral son vitales, ¿no? Y ahí hay que también darle la vuelta a esos puntos, ¿no? En junio tuve que dar una formación a 1.240 mandos intermedios divididos en 7 talleres porque los mandos intermedios no participaban. Las encuestas de satisfacción daban miedo, nadie quería completarlas, y a partir de allí implementamos una serie de dinámicas, les comento para que lo puedan incorporar, en el cual fueron jornadas muy lúdicas, en el cual cada mando intermedio, cada directivo, tenía que poner en una canasta, en un POSIT, un dilema ético con el que se hubiera encontrado. ¿Cuál fue el objetivo? Conseguir 1.240 dilemas éticos, ¿sí? Y a partir de allí medir el nivel de satisfacción o el nivel de riesgo que se pudiera llegar a encontrar. ¿Cuál fue el resultado? Que el 95% en las encuestas que desarrollábamos durante las dinámicas lúdicas manifestó que había un riesgo muy alto de corrupción y de conflicto de interés en la selección de personal, ¿vale? Entonces, si rompemos el esquema tradicional de la formación, vamos a poder conectar con el público. Y lo que necesitamos no es una persona que hable todo el tiempo, sino que pueda recabar información de las personas que están del otro lado, ¿sí? A raíz de esta formación que se dio, se elaboró una junta extraordinaria en la junta directiva para analizar los resultados de las encuestas y se generaron todas las alertas cuando detectaron que había una incomodidad muy fuerte en la selección de personal, ¿sí? Entonces, no nos quedemos con lo que hay. Lo que hay es lo que hay. ¿Hay más de lo que hay? Sí. ¿Y cómo podemos hacer para recapilar esa información? ¿Sí? Entonces, allí está el ingenio para analizar, para desentrañar y para rascar información en cada una de las áreas para involucrarnos y poder detectar mayores riesgos, ¿no? La calidad de las decisiones es clave, ¿no? Mediante indicadores de desempeño estratégico, financiero, etcétera. El feedback de los empleados, accionistas y otros stakeholders y la alineación de las decisiones tomadas y los objetivos a largo plazo, ¿no? Estos son algunos de los KPIs. Ahora les voy a compartir un material adicional para que podamos desentrañar, pero hay muchísimos KPIs que podamos implementar. Pueden variar en el tiempo, pueden evolucionar en el tiempo, lo más importante es que los podamos medir. Ahora bien, el punto más importante es que el activo más importante que hoy está en juego es la reputación, ¿sí? Hace 5 años atrás, a mí las empresas me decían, mira, Jimena, ¿sabes qué? A mí me compensa pagar la multa. Y contra eso poco se podía hacer. Hoy todos somos influencers y las empresas están en la prensa más que nunca y cada vez preocupan más la reputación. ¿Por qué? Pongo un caso concreto. Empresa chilena, sector minero, corrupción con funcionarios públicos en el extranjero, sanción del Departamento de Justicia americano, $350 millones de multa.
¿Qué hacemos con eso? Se cayeron contratos, licitaciones, clientes, proveedores y hasta directivos, ¿vale? Una campaña enorme para cambiar el branding, para generar confianza y para hacer una lavada de imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy es esto lo que preocupa a las organizaciones, ¿sí? El presidente de la petrolera Repsol imputado por un caso de espionaje, el caso Corpesca que sacudió Chile, Repsol y CaixaBank salvadas por compliance. Si ustedes me decían hace 10 años atrás que iba a haber un titular de prensa donde dos empresas, una del sector petrolero y una del sector banca, iban a estar salvadas por compliance, yo no me lo creía. La Audiencia Nacional imputa a Deloitte, una de las Big Four, por la salida a bolsa de un banco, de Bankia. Volkswagen, ¿a no se le ocurre peor idea a Volkswagen Argentina que contratar un avión iraní para el traslado de los repuestos? ¿Vale? Este caso fue un escándalo muy, muy grave porque involucra a una empresa suiza que es la que llevaba adelante la logística y por temas de urgencia tenía que contratar un avión urgente para hacer el traslado de los repuestos de México, Venezuela, Argentina. Y no se le ocurre mejor idea que contratar un avión iraní, obviamente que no lo sabía, no se hizo la debida diligencia y en esa prisa, en esa urgencia, no se llevó adelante la correcta gestión de la debida diligencia de los terceros, ¿no? Día despide a 15 trabajadores y cesa un proveedor, Pfizer despide a 30 altos cargos por incumplir el código ético, y cochinilla la trama de corrupción que está sacudiendo a Costa Rica, ¿sí? Estos son algunos de los titulares, hay muchísimos. BMW se vio involucrada en un escándalo enorme, ¿por qué? Porque su proveedor de extracto de litio en Marruecos utilizaba trabajo forzoso y trabajo infantil, ¿vale? Y la sanción le cae directamente a BMW. ¿Por qué? Porque tenía que saber con quién estaba involucrándose, con quién estaba llevando adelante ese contrato, ¿sí? Aquí en tema de diligencias hay un tema súper importante. Compliance no viene a bloquear absolutamente ningún negocio, ¿vale? Viene a blindar ese contrato, ¿vale? Y ustedes me dirán, ¿pero esto no es un tema de legal? Sí, también. Vamos a un ejemplo. Hace algunos años atrás, en una entidad deportiva, se presenta una oportunidad de celebrar un contrato de 400 millones de euros, ¿sí? Un club de fútbol español y por el otro lado una empresa de Arabia Saudí, que en la debida diligencia da un riesgo medio alto, ¿vale? La verdad es que yo me posicioné, yo estaba haciendo la asesoría externa de este club de fútbol y yo me posicioné en el rol de este contrato sí tiene que celebrarse, ¿vale? ¿Por qué? Porque era un contrato súper suculento, la verdad no lo podíamos dejar de lado y tal, pero lo que teníamos que hacer es esta debida diligencia. Con esta debida diligencia, ahí se empezó a negociar con esta empresa de Arabia Saudí. ¿Qué se empezaron a negociar? Cláusulas resolutorias, indemnizatorias, intereses punitorios, etc. Y como la empresa de Arabia Saudí quería celebrar ese contrato, tuvimos que llevar adelante esa negociación. Pero en el hipotético caso de que ocurriera algo, derivara un escándalo, nosotros ya lo teníamos blindado, ¿vale? Esto es lo más importante, ¿sí? Hacer esa debida diligencia para conocer con quién nos estamos vinculando, ¿sí? Y a partir de allí negociar. Hoy en día hay algunos contratos, sobre todo superiores a 1, 5 o 10 millones de dólares, que la debida diligencia no es suficiente. ¿Por qué? Porque generan una controversia muy grande con las áreas de desarrollo de negocio de las áreas comerciales, ¿sí? Que vienen negociando durante meses ese contrato, negociadas las cláusulas, hace la debida diligencia y ¡zasca! Nos da un riesgo alto. Entonces, lo que hemos empezado a implementar en estos grandes contratos es ir al revés. Hacer primero la debida diligencia de las empresas que van a operar en ese contrato y a las que superen la debida diligencia llevar adelante la negociación de los contratos, de las cláusulas del contrato, ¿sí? Eso es lo que se llama debida diligencia preventiva. Ahora bien, el tema del training siempre preocupa, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy hay muchas tendencias, ¿no? Yo recuerdo que hicimos la formación a una entidad financiera en el año 2019, que eran 18 horas de contenido. Hoy eso es inviable, ¿sí? Hoy máximo son 45 minutos en 45 cápsulas de un minuto. ¿Por qué? Porque el formato TikTok e Instagram se instaló en todos nosotros, ¿sí? Es inviable que hoy veamos un video de más de 8 minutos. Y lo mismo pasa con la formación. Además, la formación en compliance, en protección de datos, en anticorrupción, en lavado de activos, no es la única que reciben los trabajadores. Entonces, hay que entender que hay que segmentar el talento en función del tipo de riesgo. Hace 3 o 4 meses atrás, una empresa
Minera se enojó conmigo porque querían hacer una formación a los operarios en protección de datos. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Digo, pero son operarios sin correo electrónico y no tienen exposición al riesgo de fuga de información, ¿no? Entonces, muchas veces necesitamos un poco de sentido común, o al menos común de todos los sentidos, para analizar realmente cómo formar a cada público, a cada segmento, ¿no? En riesgo, en fraude interno, que cada vez preocupa más a las organizaciones, diversidad, equidad, inclusión, acoso, sostenibilidad, ciberseguridad, ¿no? Formar a los altos directivos con realidad virtual, hacer talleres de liderazgo emocional y sobre todo poner más impacto en la medición que en el contenido como tal. A veces menos es más y esta es una recomendación que siempre hago. Tendencias en liderazgo. Cuando empezamos a hablar de que el liderazgo estaba directamente vinculado a una emoción, ardió Troya, ¿sí? Hace algunos años atrás, hablar de emociones en el mundo de las altas direcciones era un reto muy importante. Hoy se ha comprobado que es un elemento vital. ¿Por qué? Porque la mala gestión de esa emoción es lo que lleva al directivo a esa incorrecta gestión de ese dilema ético, ¿vale? La ira, la envidia, la venganza, etcétera, es lo que lleva, o el desconocimiento es lo que lleva a esa incorrecta gestión de los dilemas éticos. Entonces, hay un punto muy importante que los que hemos visto esta película de Disney intensamente, o Inside Out, la pregunta que nos tenemos que hacer es desde qué emoción se relaciona la junta directiva con sus colaboradores, con sus terceros o con sus demás stakeholders, ¿no? Desde el aburrimiento, desde la ansiedad, desde la ira, desde la envidia, desde el miedo. A veces pasamos por todas las emociones en un mismo día, a veces en una misma hora, ¿no? Pero lo más importante es que cada vez se instala más esta importancia, ¿no? Lo mencionaba al principio, hoy hay cada vez más denuncias en los canales éticos de fraude interno, corrupción, acoso, pero también liderazgo tóxico, ¿sí? Y cada vez preocupa más a las juntas directivas por varios aspectos, porque tenemos directivos que cumplen unos resultados espectaculares, pero no conocen el nombre de sus equipos, son tóxicos, no saben cómo dirigirse a sus equipos, no saben cómo gestionarlos, no saben cómo definir los objetivos, no saben cómo estimularlos, cómo motivarlos, ¿sí? Y esto se tiene que implementar desde la alta dirección. Sí, esto se tiene que implementar desde la alta dirección. Cuando la alta dirección da el ejemplo en estos puntos, a mandos intermedios, al resto de colaboradores se canaliza de otra manera, ¿sí? Y esto es porque existe el famoso contagio emocional, ¿sí? La medida de la inteligencia no es el coeficiente intelectual, sino el coeficiente emocional, ¿vale? Cada vez nos encontramos con líderes que no pueden hacer una sucesión de liderazgo porque no están preparados, que no tienen muy pocas habilidades de comunicación o herramientas de gestión o herramientas de liderazgo. Y muchas veces nos encontramos en esa crisis, ¿no? De estilos de liderazgo, de los que antiguos, de los que vienen, no sabemos cómo gestionarlo y es lógico. No todos hemos ido a la escuela de liderazgo, no todos nos sabemos preparar en ese punto, ¿no? Y ahí es donde tenemos el reto que implementar. En temas de IA, la IA ha emergido como una herramienta de transformación en las juntas directivas. Eso es una realidad y hay muchísimo por hacer, siempre partiendo de la base del uso ético que se pueda llevar a implementar y de los desafíos que suponga una fuga de información. Nada mejor que explicarlo a través de casos de éxito, ¿sí? El caso de IBM fue pionero en la integración de IA para poder tomar decisiones de las juntas directivas. IBM utilizaba su plataforma de IA que se llama Watson para analizar volúmenes de datos, proporcionar insights estratégicos, lo que le permitió a la junta directiva a tomar decisiones basadas en análisis más profundos, incluso más predictivos, ¿no? Sobre todo con el interés de anticipar tendencia y poder identificar ineficiencias operativas o áreas de mejora en el corto plazo, ¿sí? El caso de Siemens también es importante. Siemens implementó herramientas de análisis predictivo impulsadas por IA hace algunos años para prevenir las tendencias en el mercado, para analizar el rendimiento financiero y para evaluar el impacto de las diferentes estrategias, ¿no? Esa toma de decisiones más informada estuvo más alineada a qué objetivos considera a largo plazo. Caso de éxito, Nasdaq, ¿no? Nasdaq ha explorado el uso de blockchain para mejorar la transparencia y la seguridad en la gestión de las votaciones electrónicas de las juntas directivas, llevó adelante una transacción desde las votaciones registradas de manera más transparente e inmutable, incluso con poca facilidad de decisión, y la tecnología permitió esas votaciones teniendo en cuenta que habían directivos que operaban en diferentes países y que querían garantizar esa transparencia, ¿no?
Casos de fracaso, Wells Fargo, ¿no? Intentó utilizar sistemas de IA para evaluar el desempeño de sus empleados y fracasó notablemente. Los algoritmos no estaban calibrados, causaron una presión indebida sobre los empleados y llevó a prácticas fraudulentas, ¿no? Que ya todo el mundo conoce. El caso Toshiba también fue importante. Implementaron sistemas de IA para encriptar las actas de las reuniones y otros documentos, pero los errores en los almacenamientos y la recuperación de las actas afectó la gobernanza y la integridad de todos los registros. Y aquí es muy importante este tema, ¿no? Hace poco hablaba con un colega y me decía, no es importante una idea, lo importante es cómo implementarla, ¿no? Todos tenemos una idea en mente. La idea es que podamos lograr esa trazabilidad con cada una de las áreas para ver de qué manera puede aportar, ¿sí? Yo en muchas empresas nos reunimos cada trimestre para definir los objetivos en temas de retorno de la inversión, de KPIs, de auditorías, etcétera. Y hemos propuesto que cada área, cada 2 meses, aporte de qué manera su área se puede ver beneficiada con el tema del IA y qué acciones concretas puede implementar para establecer esas sugerencias de mejora. Hay un tema muy importante cuando hablamos del límite y es el uso ético. Algunos dicen el uso ético, pero hay un tema sobre el cual la IA nunca va a poder avanzar, que es la autenticidad. No tiene autenticidad. Yo hace poco hablaba con un profesor y le decía, ¿por qué tengo que aprender yo de ti o de esa universidad? ¿O por qué alguien tiene que apuntarse a una formación mía? Si hoy día tú te metes en ChatGPT o en cualquier agente de IA y le dices, dame una formación en protección de datos de 10 horas, ¿cuál es el elemento diferencial? ¿Por qué yo tengo que pagar $1,000, $2,000, $3,000, $4,000 por esta formación cuando la puedo obtener ahora por IA? Porque la IA nunca va a tener la autenticidad de compartirme su experiencia. Nunca va a tener la autenticidad de compartirme las situaciones concretas en las que se haya detectado, ¿sí? La IA es un elemento, es una herramienta que nos permite optimizar, automatizar, reducir costes, reducir la burocratización en algunos procesos, etcétera, pero nunca va a abrazar la autenticidad que tiene un directivo formado y con conocimiento del área, ¿no? La tecnología, nos decía Alex Abulafia de Globant, nos permite poner a las personas en el centro. Nos ayuda a conocer a todos los miembros de la organización y hacer visible lo invisible, sin límites físicos ni temporales. Tener métricas sobre la cultura, detectar las fuerzas positivas de una organización, hoy es posible. Antes era inviable. Pero vamos en concreto. Si ustedes me dicen, Jimena, ok, aterrízame esto y dime qué puedo hacer concretamente una junta directiva en tema de IA. Un montón de cosas. Y esta es la slide en la que me quiero detener, ¿sí? Simulaciones. Herramientas ya que permitan crear simulaciones realistas para entrenar a los empleados en la toma de decisiones éticas o en cualquier proyección que se pueda llegar a desarrollar. Análisis de datos de desempeño. La IA permite hoy analizar datos de desempeño para identificar mejoras en el liderazgo y personalizar el entrenamiento. A través de gafas de realidad virtual se nos presentan diferentes escenarios y eso nos va a poder medir no solamente el nivel de liderazgo del directivo, sino también de la toma de decisiones éticas en tiempo real. Las herramientas hoy nos permiten mejorar las habilidades de liderazgo, permitir ajustes rápidos y efectivos. Hoy, cualquier canal ético avanzado de X organización puede incorporar detección de sentimientos. Si esa denuncia en el canal ético de fraude, de acoso, de prevención de lavado de dinero, de corrupción o de lo que sea, ¿qué sentimiento tiene? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy los algoritmos permiten analizar el tono, el contenido de la comunicación, la redacción de las palabras, evaluar el estado emocional de los empleados y poder ofrecer intervenciones personalizadas, ¿no? Hoy permite detectar entrenamientos virtuales en gestión emocional y en prácticas interactivas y sobre todo tener un análisis predictivo, lo que antes no se podía hacer. Ok, este es mi análisis. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer a futuro para mejorar estas métricas? ¿Qué es lo que está haciendo la competencia? ¿Qué es lo que están haciendo otras empresas del sector? ¿Cuál es la tendencia legislativa a futuro? ¿Sí? ¿Y cómo puedo yo lograr atenuar esos riesgos en virtud de la apertura de nuevos mercados, el lanzamiento de nuevos productos, etcétera? ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué no se habla de retorno de la inversión? ¿Por qué hoy compliance es un gasto y no una inversión? ¿Por qué hoy genera un gasto y no genera rentabilidad? Porque es súper urgente que todas las áreas de la organización empiecen a hablar el idioma de la alta dirección.
que es el idioma del retorno de la inversión. ¿Hasta qué punto hoy un enfoque de liderazgo y compliance es compatible con el retorno de la inversión? ¿Sí? Y esto se canaliza en todos estos aspectos. ¿En qué? En atracción y retención de talento. ¿Sí? Hace poco en Uruguay una empresa farmacéutica comentaba en una reunión que no conseguían un director general porque todos les pedían un programa de compliance. En la eficiencia organizacional, en la mejora del desempeño, en el aumento de la productividad, en la mejora de la reputación corporativa, en incrementar la moral de los equipos y en reducir multas y sanciones. ¿Sí? Hoy les podría hablar de 1000 casos donde se produce un retorno de la inversión real que se podía llegar a derivar. ¿Sí? Y la clave aquí es analizar hacia dónde vamos a orientar los esfuerzos del día de mañana. ¿Sí? ¿Dónde vamos a poner el focus? Pensemos internamente un análisis concreto. Lo vamos a poner en transformación digital, en reforzar el liderazgo ético, en determinadas situaciones de fraude que se puedan llegar a presentar. Hoy cada vez nos encontramos con más situaciones donde el área de compras creó la empresa proveedora y se adjudicaron todos los contratos. Y pasaron 8, 9, 12 años y nadie lo detectó. ¿Por qué no lo detectaron? Y no lo detectaron porque estaba formada por las esposas de los miembros del área de compras. Y la auditoría no lo detectó. ¿No se dieron cuenta de la recurrencia de pagos? Hoy nos encontramos con cada vez más empleados que tienen, que cobran el 3% de los contratos con los proveedores. Y estamos hablando de un sistema escalonado de años y años donde la falta de supervisión y la falta de control llevó a estas circunstancias. Hoy cada vez nos encontramos más situaciones de acoso. ¿Hay más situaciones de acoso o la gente se anima a denunciar más? ¿Sí? Hoy hay una crisis tremenda de liderazgo y tremenda de sucesión. Nos estamos preparando para una transición generacional de liderazgo que no está preparada para asumir estos retos. ¿Sí? No puedo hablar del tema generacional también de los centennials y los millennials y los beta y esto, porque suponen un reto también para las organizaciones. ¿Sí? Pero la transformación digital, posicionarle la transparencia, ESG, la gestión de riesgos, la debida diligencia como aliado del negocio es vital para lograr canalizar esos esfuerzos del día de mañana. ¿Sí? Yo he ido bastante rápido porque no sabía si tenían preguntas, pero me gustan los debates, así que luego avanzo con el resto, pero quiero saber si tienen alguna pregunta para hacer. Yo tenía un par, pero ya le respondiste, creo que hablabas de esa importancia de que todos tenemos que estar preparados. Es decir, esto ya no es un tema aislado, nos toca a todos. Total. Y teniendo en cuenta eso, te quería preguntar, de pronto en el contexto panameño, donde la regulación de la inteligencia artificial es bastante nueva, por decirlo así, ¿cómo pueden las empresas anticiparse y establecer esas políticas internas que mencionabas que aseguren un uso ético y responsable, pues, de las herramientas que emplean? Es un reto enorme, Paula, lo que comentabas, porque todavía nos encontramos con muchas organizaciones que bloquean los accesos, ¿no? Pero lo cierto es que la IA avanza y avanza cada vez más rápido y avanza de una manera muy gratuita, que antes no pasaba con blockchain, ¿no? Hoy, al haber tantas herramientas y tanta competencia, el avance ha sido más rápido que los marcos normativos incluso, ¿no? Y esto plantea el desafío de cómo anticipar su regulación y garantizar el uso ético sin que la ley lo exija, porque no lo está exigiendo, ¿no? El año pasado, la Unión Europea marcó un punto de inflexión en la aprobación de IA, ¿no? La primera ley integral clasifica los sistemas de IA según el nivel de riesgo, en mínimo, en limitado, en alto y en prohibido, ¿sí? Es decir, exige transparencia, exige gestión de riesgos, exige supervisión humana y exige esa trazabilidad de los datos. E impone sanciones de hasta el 7% del volumen de negocios anual en caso de incumplimiento, ¿sí? Y hay países que tomaron esa aposta, ¿no? Estamos hablando de Brasil, que disputó el marco legal de la IA, Chile, México y Argentina empezaron a desarrollar estrategias de IA muy centradas en derechos humanos y marcos vinculantes, etcétera, ¿no? Yo pienso que los aspectos claves y éticos a tener en cuenta es la transparencia, ¿no? Explicar cómo se entrenan los modelos y qué datos se utilizan es vital, ¿no? La no discriminación, es decir, no llevar adelante o evitar sesgos que puedan afectar a grupos vulnerables.
la responsabilidad, quién asume ante un error que se pueda llegar a presentar o un daño, ¿no? La seguridad y la privacidad me parece otro reto, ¿no? De la información personal y de la empresarial. Y sobre todo la supervisión humana, ¿no? De decir, de no perder esta capacidad de intervención, ¿no? Yo pienso que allí nos encontramos con esos retos y a partir de allí pienso que hay otros aspectos también a tener en cuenta, ¿no? Como evaluar los riesgos de los algoritmos, incorporar la IA en el mapa de riesgos corporativos también, junto con la privacidad y la ciberseguridad, revisar los contratos con proveedores de tecnología, que cada vez preocupa más, crear un comité ético de IA, ¿no? Que acompañe el desarrollo, la implementación, monitoreo y la ejecución de esa política, y sobre todo formar al personal en ética digital, ¿no? Y en el uso de herramientas. De nada sirve tener una política si nadie sabe dónde está, qué tengo que hacer, qué no puedo hacer, etcétera, ¿no? Sensibilizar a todo el personal. Y a partir de allí, desarrollar un marco legal que nos permita gestionar la reputación, es decir, implementar una regulación que proteja la reputación corporativa, con un enfoque también operativo de reducir los costes de adaptaciones futuras que se puedan llegar a desempeñar. Hoy pensemos que la media de empresas ha invertido de mínima entre 1 y 2 millones de dólares en CRM. ¿Y cuánto supone todo eso también, no? Y sobre todo desde el punto de vista comercial de mejorar licitaciones, financiamiento, alianzas internacionales, etcétera. Yo por lo menos he asesorado a varias áreas de licitaciones y de compras, sobre todo de dispositivos médicos, etcétera. Y hoy la IA les ha salvado la vida. ¿Por qué? Por las notificaciones, por la alerta, por las detecciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que hoy tenemos riesgos técnicos, pero también tenemos dilemas éticos y reputacionales. Y el reto no va a ser esperar que los gobiernos lo regulen, sino que las empresas puedan autorregularse desde la ética, la transparencia y el control interno. Yo sigo sosteniendo que la IA no va a reemplazar a todos los seres humanos. Lo que se hará es que la falta de ética y quienes la usan va a ser quienes lo atrapen en ese punto, ¿no? Pero creo que tenemos un reto muy, muy grande y sobre todo una estrategia de transformación digital por parte de las juntas directivas, ¿no? Y precisamente con relación a las juntas directivas, se ve como esa necesidad de alfabetización digital, de esa alta Sí. dirección. Entonces, ¿tú crees que, aunado a todo lo que ya nos has mencionado, cuál es esa formación o esas competencias que debe desarrollar precisamente esos líderes empresariales para entender y guiar adecuadamente esa integración de la IA a la compañía? Ese punto me parece vital y ha sido un boom de formaciones en estos temas, ¿no? No solamente en liderazgo, sino también en gestión de procesos, en identificación de oportunidades, en innovación, pero también en otras vinculadas a la gestión de riesgos, ¿no? Eh, todavía, pensemos que de esto ha pasado 10 meses, ¿no? Y todavía a las universidades un poco pioneras no les ha dado tiempo de anticiparnos y de preparar un programa académico en este sentido, ¿no? Yo pienso que hasta están tanteando y viendo cuál es la demanda del mercado real, ¿no? Y hasta qué punto puede generar ese tema un dolor en la organización. Pero hay mucho todavía por implementar en Europa, en Asia. Yo personalmente veo que se están formando mucho las juntas directivas en esto que comentas tú, Paula, que mejor definido imposible, que es la alfabetización digital, ¿no? ¿Qué es un agente IA? La IA siempre estuvo, ¿no? Siempre estuvo. Íbamos a un cajero hace 20 años y ¿por qué el cajero descontaba de nuestra cuenta X cantidad y nos daba X cantidad, ¿no? Cuando nosotros decíamos nos escuchan, no, establecen algoritmos de consumo y nos presentan esas oportunidades de compra que nosotros queremos hacer. La IA siempre estuvo. Hoy lo que existe es el agente de IA, ¿no? El asistente virtual de IA que nos permite quitarnos trabajos burocráticos, enfocarnos en tareas más analíticas, etcétera, ¿no? Pero también nos encontramos con una realidad de muchas empresas, incluso de algunos del sector jurídico, que han dicho, mira, con esta gente ya me quité 5 personas. Es una realidad que hoy está ocurriendo, ¿no? Y a eso sumado a un poco un proceso de recesión que ha habido este año en el mercado por la llegada de Trump, por las guerras en Medio Oriente, etcétera, han paralizado bastante la economía, y lo que ha hecho que las empresas vean en la IA una vía espectacular para reducir costes. Ahora, ¿estamos preparados para las consecuencias? ¿Estamos formando a todos los equipos? ¿Nos estamos preparando?
sabemos cómo gestionarlo. Hoy hay una cosa que me parece increíble y me parece que todo va a estar enfocado en ello, que es el ingeniero de prompts. El ingeniero de prompts es el que va a tener la última palabra sobre qué instrucción dar a esta gente de IA, ¿no? Entonces, ahora surgen las ofertas de empleo de, ¿quieres ser ingeniero de prompts? Y todo se va a enfocar en ese punto, ¿no? Pero claro, el ingeniero de prompts no es lo mismo en una empresa tecnológica, en una entidad financiera, y no es lo mismo en el área de riesgo que en la junta directiva. Entonces, yo pienso que ahí nos encontramos con un reto muy, muy grande, en donde todos vamos a tener que estar sensibilizados. Pero pienso que el camino no es negarlo, ni eliminarlo, ni prohibirlo. Pienso que hay que, como mencionaba al principio, tiene que haber un ejercicio de autorregulación. Felicito a AmCham Panamá por esta idea innovadora de establecer el uso ético de la IA y poder trasladarla a todas las empresas asociadas, porque los gobiernos vienen muy, muy detrás de todo esto, ¿no? Te iba a preguntar, no sé si quieres continuar con la presentación o te hago otras dos preguntas que tenemos. ¿Las Por dejamos para el favor. final? No, ¿Sí? no, no, dame Ok. todas las preguntas. Bueno, ¿cómo ves el futuro de la inteligencia artificial con respecto a las regulaciones y sientes que pueden ayudar o frenar un poco el avance? Creo que va unado con lo que estabas Sí, con lo que mencionando. venimos hablando. Yo pienso que el desarrollo de la IA ha mostrado riesgos reales, ¿no? Sesgos algorítmicos, manipulación de la información, desinformación automatizada, vulneración de los datos personales, reemplazo masivo de tareas sin un marco de responsabilidad, ¿no? Por eso, yo pienso que la regulación no busca frenarle a ella, sino domesticarla. Esta IA de Europa marca un precedente, ¿no? Impone controles según el nivel de riesgo, pero al mismo tiempo deja ese espacio de innovación responsable, que me parece súper importante no perderla, ¿no? Yo pienso que no prohíbe crear, lo que sí exige es demostrar qué se crea con ética, transparencia y trazabilidad, ¿no? Y en ese sentido, pienso que los marcos regulatorios futuros en Latinoamérica, en Asia, en Europa, etcétera, van a tener que exigir estas evaluaciones, ¿no? Es decir, evaluaciones de impacto ético y derechos humanos antes de despegar IA, establecer auditorías algorítmicas y de datos, obligar a identificar cuándo se interactúa con sistemas automatizados y cuándo no, y a crear una responsabilidad legal compartida entre el desarrollador y el usuario corporativo, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si cuando la regulación frena la innovación, ¿no? Si el riesgo está en regular desde el miedo y no desde la comprensión, y si los gobiernos imponen marcos rígidos o costosos sin distinguir sectores o niveles de riesgo, podría socavar a las universidades, a pymes tecnológicas, etcétera, ¿no? Hoy pienso que la clave es llegar a un equilibrio, ¿no? Es decir, una regulación que impulse confianza, un futuro donde la regulación no limite la IA, sino que la legitime, que le dé confianza y que le dé trazabilidad. La confianza hoy será el nuevo motor de la innovación. De hecho, hoy pienso que muchas empresas, muchísimas empresas están viendo que cumplir estándares éticos les abre puertas. Ya lo hemos dicho, licitaciones, fondos ESG, alianzas internacionales, financiación externa, mejores condiciones crediticias. Y la IA regulada con enfoque ético no va a ser un obstáculo, sino que va a ser una ventaja competitiva, ¿no? Por eso digo, la IA sin regulación puede destruir la confianza, ¿no? Y pienso que la IA con regulación inteligente puede convertir a la tecnología en un arma súper poderosa y segura. Excelente. Y yo tenía un comentario de pronto. Para las empresas multinacionales, que son la mayoría de miembros de AmCham, ¿cómo pueden esas empresas equilibrar esas políticas globales de compliance con los marcos normativos y las realidades locales de los países, como por ejemplo Panamá o la región de Latam? Me voy a convertir como en Notre Dame, ¿eh? A ver qué se ve. Pero yo pienso que la historia demuestra que toda revolución tecnológica genera una crisis de confianza, ¿no? Pasó con la electricidad, Paula, pasó con Internet, con los datos personales. Es decir, la IA supuso un punto de inflexión y su capacidad de crear, de decidir y de aprender sin intervención humana puso en jaque todas las estructuras jurídicas, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo aterricé esta mañana en Panamá y estaba viendo un video en TikTok que decía, hoy la IA está reemplazando a los contables.
que lo hacen en tiempo récords, no se quejan y no sé qué, y no sé qué, y siempre buscan la forma, están al día de las tendencias normativas, etcétera. Es decir, hoy las regulaciones surgen entonces no como un obstáculo, sino como una respuesta a la incertidumbre. Y garantizar que la innovación avance dentro de los límites previsibles es el reto, me parece que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahí en ese punto yo pienso que el futuro de la regulación con IA no va a ser legal, sino que va a ser multidimensional. Es decir, vamos a tener un aspecto legal, como ocurrió con la normativa europea, vamos a tener un aspecto ético, la UNESCO, la OCDE, la OEA, yo pienso que van a impulsar algunas herramientas, y desde el punto de vista corporativo, hoy es clave que asumamos esta autorregulación que nos permita llevar adelante una generación de confianza y la implementación de herramientas de IA con un uso muy ético en su gestión, ¿no? Excelente. Por lo pronto, esas son las preguntas que teníamos en el chat y que yo tenía. Bueno, yo les voy a compartir, déjenme... No me deja compartir. Acá. Acá, ¿me ven? Acá. Este es un descargable que tengo. Es un descargable que puedan escanear, que se llama el ABC de Compliance. Los súper invito a que lo escaneen, que lo compartan, que lo puedan compartir. Un poco es un reflejo de todo lo que hemos hablado ahora. Y luego un documento muy bonito que hemos hecho con varios colegas que se llama KPIs en Compliance, ¿sí? Los KPIs en Compliance me parecen un punto súper importante para poder empezar a medir el impacto y el análisis que hoy tiene Compliance en las organizaciones, no solamente desde el área de cumplimiento, sino también desde el área legal, desde la junta directiva y desde cada una de las áreas para poder medir el impacto que tiene, ¿sí? Así que les dejo estos QRs para que los puedan descargar. Y aquí están los datos de contacto para que podamos analizar. Muchísimas gracias de verdad, Jimena, por ese regalo que nos das de información, por tomarte el tiempo de explicarnos tan ampliamente todo el tema de la regulación de la inteligencia artificial basados en ética. Y creo que la palabra que se me queda es autorregulación. La importancia de autorregularnos como empresas y de no esperar a que la norma nos regule, sino por el contrario, picar por delante y empezar a implementarla basados en la ética, en el liderazgo y en la transparencia. Así Ese que, es el reto. así es. Así que muy, muy agradecida nuevamente porque nos hubieras regalado tu tiempo, agradecida con los miembros que se conectaron, recordarles que este comité va a estar, se va a subir al canal de YouTube de AmCham para que puedan replicarlo, compartirlo con sus compañeros de trabajo. Es importante que todos nos capacitemos en esto, que tengan una excelente tarde y nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien, bonita tarde, gracias por todo, cuídense mucho. Bye. Hasta luego.